Bueno, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Y después de hace mucho tiempo de no hacer una actualización sobre lo que está pasando con la situación de la pandemia, quiero mostrarles estos pequeños gráficas acerca de lo que estamos viviendo y haciendo. Entonces, básicamente les quiero mostrar por país desde marzo del 2020 cómo han sido las curvas. Entonces observemos de primero cómo está la curva de Francia. Observemos que más o menos en noviembre tuvo un pico bastante fuerte y ahorita también hubo un recrudecimiento y por esa razón fue que empezaron a cerrar, haciendo una cuarentena. Fijémonos la curva de Italia. También en noviembre tuvo un gran pico en comparación del segundo. Es bastante importante y ahorita pues empezó a controlarse, lo mismo que en Alemania. Miren, observen, juzguen ustedes. Esto es algo importante que también fue, y además sobre todo que Alemania tuvo un pico muy prolongado desde noviembre hasta la fecha. Irán, pues siempre es el que lo vemos siguiendo, pues está, pues mejor dicho, como en constante ascenso. Él tuvo en noviembre 16 bastante también, o sea, por el segundo pico y después no ha podido volver a bajar. Más o menos en enero pues empezó como a aumentar, pero es un aumento muy sostenido. Miremos España, estamos hablando de que esos son los casos, ¿no? Es el número de casos confirmados. Miren España, España tenemos que es más o menos en febrero tuvo también, pues empezó a subir desde enero y en febrero tuvo pues un gran aumento y después ya comenzó a disminuir y al parecer está controlado en España. Pero miren Reino Unido. Reino Unido tuvo el pico en noviembre y más o menos en enero volvió otra vez a subir a momentos bastante importantes y después empezó a disminuir, quizás, y creo que pues, puede ser por el tema de la vacunación. Está controlado. Entonces, esos son los números de casos. Ahora yo los voy a invitar a mirar el número de muertes. Miremos ahora hasta la curva de número de muertes. Miremos Italia. También en noviembre 16 casi fue muy similar al primer pico, pero definitivamente pues logró descender, aunque ahora en estas últimas semanas empezó a aumentar. Eso fue Italia. Miremos Francia, está más o menos controlado. Esperemos a que por eso fue que hubo ese confinamiento en Francia fuerte. Alemania también está disminuyendo. Irán se mantiene muy estable después de, miren España, el comportamiento de España y Reino Unido. Entonces, yo creo que aquí la foto importante es cómo Reino Unido, después de esa como política de vacunación fuerte, empezó a disminuir tanto el número de casos como el número de muertes. Entonces, miremos ahora lo que es Brasil, Estados Unidos en el número de casos. Fijémonos cómo Estados Unidos empieza también a disminuir, ¿sí? Y Brasil está aumentando, en tanto el número de casos. Pero si nosotros observamos el número de muertes, fijémonos cómo es el comportamiento. Y aquí está lo preocupante en Brasil. Estados Unidos ha disminuido. ¿M? Casi esto es algo también que ojalá sea por la vacunación masiva, que sea uno de los principales argumentos. Mientras que Brasil, miren, casi además estamos hablando que esto es de secundario a número total de semana, número de muertes o de número de casos por semana. Entonces, como estamos analizando el número de muertes, observemos que estamos hablando de que 21.822 casi va a, mm, digámoslo así, a igualar al peor momento de Estados Unidos que hubo en enero.
Entonces observemos cómo está Brasil y ahora observemos cómo está la región. Siguiendo Argentina, Colombia, Chile, México. Observemos Argentina. Miren Argentina cómo tuvo el pico septiembre, octubre, después descendió y en enero, finales de enero, comenzó a volver a subir y en este momento está casi igual a lo que se tenía en enero. Eso estamos hablando de Argentina. Ahora miremos Colombia. Colombia definitivamente, no necesariamente estamos llegando igual que el segundo pico, porque el segundo pico fue bastante fuerte para nosotros, pero sí estamos creciendo en número de casos. Tenemos que definitivamente tratar de disminuir. En cambio, Chile, que después de esa vacunación tan importante, ella tuvo un comportamiento muy paradójico y en este momento hay un aumento en el número de casos, ¿sí? Y México es el único que está disminuyendo, ¿sí? Que aún todavía no sabemos cuál es la causa, ¿no? Pero si nosotros vamos al número de muertes por semana, observamos que México sigue disminuyendo. ¿Mm? Miremos el caso de Colombia, está aumentando, está en ascenso, obviamente no tanto como esa pendiente como el número de casos. Chile también está en leve aumento. Argentina, observemos cómo se cuenta fluctuando. Entonces, en términos generales, el número de casos pues se sigue aumentando, pero el número de muertes pues está aumentando levemente. Y miremos el tema de las vacunaciones, cómo está el tema de las vacunaciones. Entonces, observemos que hay varias cosas. Una cosa es que se empiece a vacunar, otra cosa es que los pacientes reciben su primera dosis y cuando los pacientes eh, terminen la segunda dosis, ahí es cuando uno habla de que está ya completa, se completó el esquema de vacunación personal. Entonces, observemos a estas fuentes, ¿no? Tenemos que Israel, ¿sí? Para abril 2, bueno, para abril 1, está más o menos aproximadamente el 55.5 de su población que ya ha completado la segunda dosis. ¿Mm? Chile tenemos con un 20%, que es una situación bastante importante. ¿Mm? Estamos hablando de Estados Unidos un 16, el Reino Unido según este portal un 7.29%, Francia le sigue con 4.31, Brasil con 2.39, Canadá con 1.84, Argentina 1.51 y Colombia 0.66. ¿Mm? Y de resto los otros países pues están muy bajitos. ¿Mm? Entonces pues este es como la foto. ¿Esto qué quiere decir? Que pues seguimos trabajando muy fuertemente en la vacunación. Si nosotros vamos a hablar más o menos de Colombia, ¿m? En cuanto a cómo está la ocupación del COVID, en cuanto a las camas de unidad de cuidados intensivos, ¿m? Observamos que está, ahorita pues estaba más o menos en una ocupación del 50%, mientras que y lo que les estaba comentando de la unidad de cuidados intensivos, entonces, según este portal del Ministerio de la Protección Social, estamos aproximadamente en una ocupación del 55% de ocupación de UCI de todo el país. ¿Sí? Si nosotros vamos a Bogotá, en Bogotá estamos en un 60.7%. Recordemos que en el segundo pico estuvimos por encima del 90%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues si nosotros empezamos a mirar el conglomerado como país, efectivamente tenemos que seguir cuidándonos. O sea, es decir, todavía estamos en de un tercer pico si no nos cuidamos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado especialmente en Chile o en algunos sitios de Europa, que cuando comenzó la vacunación todos dijimos, no, pues perfecto, ya estamos vacunados y nos descuidamos en las medidas de bioseguridad?
Entonces, esto hay que seguir manteniéndolo definitivamente. El uso del tapabocas, el uso del distanciamiento social, tener cuidado mucho en compartir espacios cerrados con personas con las cuales no habitamos, pues, no estamos conviviendo. Entonces, eso es algo muy importante. De todas maneras, les quiero dejar estas dos imágenes. Definitivamente miren cómo está nosotros Colombia, ¿sí? Que es el tema este. Aquí fue nuestro primer pico, donde alcanzamos casi 80.000 muertes eh, en una semana, mientras que ya después cuando empezamos a hablar del segundo pico estuvimos hablando de 121.000 fallecidos por semana, ¿sí? Y mientras nosotros estamos en la actualidad en más o menos en 60.000. Esto en cuanto al número, entonces pues vamos, obviamente todavía no hemos llegado al pico de de la primera ola, del primer pico, pero fíjense, la tenemos que cuidarnos. Y si nosotros vamos el tema del número de fallecidos, observemos. ¿No? Miren cómo está el segundo pico, aquí está el primer pico, en donde casi alcanzamos a los 2.255 aproximadamente por semana, aquí alcanzamos a los 2.700 y vamos en 1.132. Entonces, pues, ánimo, ya estamos muy cerca pues, del cambio, ya completamos un año, eso ha sido algo, entre comillas, bastante pues, afirmativo, bastante positivo de tener ya vacunas disponibles, no solamente un tipo, sino pues, de varios tipos, que lo que más nos va a proteger son el 100% de los casos severos, o sea, es decir, nos va a evitar que lleguemos a una unidad de cuidados intensivos, o que si nos va a dar, pues que nos dé un poco más suave, entonces eso es lo que vamos a mirar, pues obviamente hay muchas particularidades en este tema, pero bueno, vamos a ver si podemos alcanzar a esa inmunidad de rebaño en algún futuro mediato. Entonces, seguir cuidándonos, seguir con optimismo para que no podamos tener otra vez o estar, es, ahora sí como llegar a un nuevo confinamiento, que yo lo veo muy difícil, eh, pero definitivamente eso depende que sí de nuestro comportamiento, si nos comportamos bien, si seguimos todo el tema de las medidas de bioseguridad. Entonces, un abracito, espero que todos estén muy bien y les quiero dejar esta tarde, perdón, esta mañana maravillosa con el solecito, hoy domingo 4 de abril del 2021.